y seguimos recibiendo invitadas aquí en nuestros estudios. Sí, es verdad, hoy estuvimos muy dinámicos, yendo, viniendo, pero Cecilia Solá ya es habitual en nuestras columnas. Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, hoy vine muy bien acompañada. Ajá. Quería que viniera a visitarlos. La señora es Natalia Bericat, escritora, docente, editora de Sudestada y autora de Malparidas. Vamos a mostrar el libro. Vamos a mostrar el libro que va a estar presentándose mañana. Así que bueno, este es como un avant premier. Claro, de no le contemos a nadie los detalles. Acá, como corresponde. Claro. ¿Cómo va, Nati? Bienvenida, bienvenidísima. Bien, bien, muy contenta, gracias al canal, gracias a la Ciudad de Resistencia, que es la segunda vez que vengo a esta hermosa ciudad, así que bueno, agradecida y contenta de venir a presentar esta novela en el día de mañana. Así que gracias. En Casa Patria, José Hernández. José Hernández, gracias, estaba por clavar Nandaria. José Hernández, 32 a las 19:30, les pedimos puntualidad porque va a ser una charla muy interesante, pero igual yo lo que quisiera, así como pequeño advance, porque mucha gente me ha escrito intrigada por el título, que si nos querés contar un poquito de Malparidas, el por qué Malparidas. Bueno, siempre llama la atención el título, aparte porque está en grande. Esta es la historia de 3 generaciones de mujeres. Es la historia de la abuela, la madre y la hija. Y creo que de alguna manera las mujeres hemos sido, con este mote que nos han dicho tantas veces, hemos sido las malparidas de la historia. Y de alguna manera lo que intenté hacer en esta novela es narrar esas historias. Narrar historias que desde el silencio, quizás desde lo cotidiano, fueron transcurriéndole a nuestras generaciones que pasaron, ¿no? Sobre todo es una historia de mujeres, pero también es una historia donde quizás los varones también están involucrados ahí, ¿no? En esa historia. Y es una historia de mujeres, pero no en cualquier contexto histórico, sino en un contexto histórico muy particular, que también hace del libro otra cápsula, como una cápsula entre otras. Yo, cuando leí Malparidas, y te lo comenté, para mí es la mezcla de lo público y lo privado, y cómo lo público, aunque no parezca, tiene una injerencia enorme sobre lo privado. ¿Nos querés contar de eso, Nati, del contexto histórico de Malparidas? La novela comienza el 26 de julio de 1952, en el mismo momento que muere Evita, nace una nena que deciden ponerle Eva, y ahí empieza a transcurrir la historia, y siempre hay un telón de fondo, y el cuerpo de Eva Perón va pasando por todo el relato, por toda la novela, va apareciendo a lo largo de la historia, pero también aparecen otros sucesos históricos que condicionan esta vida familiar y esta vida íntima de estas mujeres y de esta familia, porque la historia trata sobre una familia de trabajadores en un pueblo de La Pampa. Comienza en La Pampa la novela, en un pueblo muy pequeño. Y bueno, la historia que aparece a través de comunicados en radios, televisión, porque era lo que había en ese momento, los medios de comunicación, empieza como a interferir en la vida de estas mujeres, y las mujeres se van enterando un poco de la historia a través de lo que escuchan a través de los varones y lo que escuchan en la radio, ¿no? Esa participación, ellas escuchan y están ahí, y están como muy situadas. Bueno, lo Malparidas también tiene que ver con que hay varios partos, ¿no? Comienza con un parto la novela, pero hay varios partos que van sucediendo a lo largo de la historia. Entonces, bueno, cada uno de esos sucesos de la intimidad se mezclan con lo público. La novela termina en los 90, aparece también el Cordobazo, Malvinas, algunos sucesos de la historia que el lector puede reconocer fácilmente porque se hace referencia. Así que bueno, es la historia pública y la privada, porque creo que lo personal también es político, y bueno, estamos como en un contexto donde las historias de las mujeres se están empezando a contar. Yo creo que como escritora me siento parte de un colectivo mayor de mujeres que empezamos a escribir sobre mujeres, ¿no? Estas historias que han estado silenciadas y a veces no entendemos qué es lo que pasa en la actualidad con la violencia, con un montón de cuestiones, y si miramos un poco para atrás empezamos a encontrar un poco de dónde viene, ¿no? A tirar un poco de ese hilo y empezar a descubrir, qué hubieran querido ser nuestras abuelas si no hubieran estado con un delantal en la cocina, por ejemplo, ¿no? Cosas que quizás nosotras ahora podemos decidir, algunas, porque todavía algunas no lo pueden hacer,
sobre lo que queremos hacer, ¿no? Y en mi caso, escribir, que es lo que me gusta. Natalia, hasta el momento mencionaste 3 veces la palabra silenciada, y sin lugar a dudas que es una huella que ha dejado parte de la construcción social en muchas de nuestras generaciones, pero ese silencio que empieza a quebrarse de alguna manera, ¿qué es lo que nos deja ver en estos relatos que hoy van tomando cuerpo, van tomando letra y se traducen en libros, por ejemplo, como el tuyo? El silencio está muy presente en el libro, inclusive hay un uso de puntos suspensivos que tienen que ver con graficar de alguna manera, o que el lenguaje grafique cuando las mujeres teníamos que callarnos la boca, ¿no? Entonces hay muchos diálogos donde están los 3 puntos y el lector hace su propia interpretación de lo que ahí pasa. A mí me parece que ese silencio se fue transformando como en un pequeño murmullo, y hoy podemos decir que las mujeres podemos hablar, decir, gritar lo que nos pasa, cosa que con las generaciones anteriores muy pocas mujeres tuvieron la posibilidad de ocupar lugares de poder o lugares políticos. La mayoría de las mujeres tenían designado las tareas del hogar. Y bueno, un poco escribiendo esta novela, y no solamente escribiendo, sino cuando la novela fue publicada, me empezaron a llegar un montón de historias de mujeres que nunca habían contado, por ejemplo, sus propios abusos o cosas que les habían pasado, que quizás la literatura, me parece que en ese sentido viene a aportar, ¿no? La ficción a veces nos hace entrar en un terreno que parece más suave. Yo creo que la realidad es mucho más cruda que la ficción. Entonces, muchas mujeres leyendo la novela o leyendo otras novelas de otras escritoras pudieron hasta recordar sucesos, escenas propias de silencio que hoy empiezan a hablar. Sí. Por ejemplo, mujeres de 80, 90 años, y no estoy exagerando, que hayan leído y me hayan dicho: yo la verdad que nunca lo conté, pero cuando tenía 15, cuando tenía 16, fui violentada de tal o cual manera. Creo que de a poco se empieza a escuchar esa voz, que estuvo, como decías vos, silenciada tanto tiempo. Y esta historia en Malparidas es una suma de distintos relatos, vivencias que llegaron a vos en algún momento. ¿Cómo fue construido ese relato? No hay ningún personaje que corresponda con una persona real. Sí me llegaron muchos relatos y me siguen llegando relatos. Yo la novela la terminé de escribir durante la pandemia y me pasaba eso, que me escribían o me iban contando, y lo que yo siempre digo es que no es que a una le pasó y no le pasó a ninguna más. Lo que le pasó a una nos pasó a todas. Bueno, ahora justo en este contexto donde se está hablando tanto de abuso, ¿no?, y de abuso sexual, nos damos cuenta que todas en algún momento hemos sido abusadas. Y bueno, me pasa eso, que por ahí es un personaje, pero ese personaje hace eco en un montón de mujeres, ¿no? Entonces, es la historia de una, pero es la historia de todas. Entonces, bueno, de alguna manera no hay una historia particular, quizás hay algunas historias familiares que yo fui hilando, pero como que se mezclan en la ficción. Yo creo que la ficción me sirvió para eso, un poco para poder atravesar esas historias terribles, que bueno, a veces a Cecilia también le pasa, ¿no?, que vamos a presentar un libro y terminamos la presentación y nos llegan con historias muy tremendas, que si uno las escribiera de un tirón como nos las cuentan, hasta sería inverosímil, ¿no? Uno dice: ¿cómo vas a contar esto? Parece no real. Sin embargo, son cosas que pasan y que, bueno, tenemos esa herramienta de la literatura y de la ficción que nos permite. En mi caso me sirvió para poder digerirlas, por lo menos, ¿no? Para poder escribirlas y poder decir, bueno, esto que le pasó a tal o cual mujer, lo puedo decir sin caer en lo morbo, por ejemplo, que veo a veces que muchas veces se caen en esos lugares comunes y fáciles donde realmente lo que uno genera es rechazo. Entonces es como contamos historias tremendas de una manera que no nos sigamos lastimando también, ¿no? Porque no somos masoquistas. Sí, no, pero aparte venimos discutiendo con Nati, además de colegas en la docencia, colegas en la escritura, también somos compañeras en la militancia y en las formas de ver la vida. Venimos discutiendo mucho esta cuestión de cómo se abordan las noticias, cómo se transmite la noticia, y creo que desde ese punto de vista, incluso apoderarnos de palabras que en algún momento fueron insultos, desde malparidas, loca de mierda, etcétera, 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 también hace que podamos contar las historias desde nuestro punto de vista. A mí me fascina ver lo que historias de ficción generan,
como dice Nati, cuando vamos a leer o a presentar un libro o a charlar con compañeras en diferentes lugares. Contar sus propias, a veces no solamente contar, a veces, y nos ha pasado ambas cosas muy heavy, como que una persona en medio de la lectura se dé cuenta de que eso le pasó a ella, de que se establezca un recuerdo, de que de golpe diga, pero eso me pasó a mí, y ahora me doy cuenta de que era un abuso, de que no era un tío bromista que me ponía incómoda. Claro. Entonces, me parece fundamental mujeres escribiendo por y para mujeres, me parece muy importante. No voy a decir que retomemos la voz y demás, nosotras siempre hemos tenido voz. Lo que no hemos tenido han sido espacios donde ejercer esa voz. Bueno, los hemos conquistado, y Malparidas me parece una de las formas más hermosas de conquistar el silencio. ¿Ya tuviste la posibilidad de leerlo? Obvio, como mi amor, decías? yo Sí. leí el crudo. Quiero que sepas Sí, que yo sí. leí el crudo. Así que la Qué privilegio. invitación, me imagino que, bueno, sale del corazón, Sí, de que la gente se sí, acerque mañana. de verdad, si tienen un ratito, si pueden, arrímense a Casa Patria, que tampoco es un dato menor que se presente en Casa Patria, porque es una historia preciosa, porque es una historia necesaria, por eso también estamos en este espacio, es una de las historias necesarias, porque van a disfrutar mucho el libro y van a disfrutar mucho, porque también la tenemos a Adriana Sargenti, esta Sí. pianista y Claro. compositora nuestra tan querida. Así que va a ser un momento de fiesta, los esperamos con muchas ganas. 20:30, ¿no? 19:30. O sea que vamos a poder estar unos minutos y nos escapamos por acá. A alguien vamos a mandar para ahí. Claro. Ceci, Natalia, bueno, Bueno, gracias a y ustedes. bienvenida a la provincia nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Todos invitados entonces mañana, 19:30 horas, a lo que será la presentación de este libro Malparidas. Y de esta novedad nos vamos a trasladar a una situación que se está dando, así como en la provincia de Chaco, en gran parte de la República Argentina y que tiene que ver con el incremento de casos de dengue. Vamos a ver cuál es la situación en nuestra provincia puntualmente. Sí, hemos charlado con la ministra de Salud de nuestra provincia, que nos ha marcado que ya están detectados los focos infecciosos aquí en la ciudad de Resistencia, en Basail y también en Charata, donde Sí. se han presentado, pero la situación es alarmante porque, por ejemplo, en Santa Fe ya se están hablando de más de 3.000 casos, en Santiago del Estero